Hay dos tipos de magos. Están los magos académicos y los reales. Me dice, los magos académicos son los que se saben toda la literatura y se saben el símbolo de la no sé qué, pero en la de la no sé cuál y de dónde viene y cómo se juntó. Se saben todo, conceptualmente lo entienden, pero nunca han hecho una manifestación real. Nunca. Dice, piensa en los orígenes de la magia. Los orígenes de la magia eran todo menos espacios académicos. Eran espacios puramente intuitivos y emocionales. Y sí es cierto. La magia era, y al menos en algún momento que me tocó ver una inducción de primer grado, ¿no? Le estaban diciendo, ¿no? O sea, había un montón de elementos sobre una mesa, ¿no? Y le preguntaban a esta aprendiz, ¿no? Bueno, que ya se iba a convertir era hermana y se iba a convertir en maestra. Entonces decía, a ver, selecciona los elementos para tal intención, ¿no? Y entonces uno dice, ay, o sea, ese examen está muy complicado porque había un montón de cosas en la mesa, ¿no? Y es como de, ¿cómo vas a saber si el huesito o la piedrita, ¿no? O sea, está muy complicado, ¿no? No es a ese nivel, es a nivel puramente de que, porque justo de eso se trata, yo ya sé que no se trata del objeto, se trata de mí, ¿no? Y entonces, ¿cuál de estos objetos me puede colocar en el estado que yo necesito estar para producir el efecto deseado? Que de entrada el efecto es en mí, porque yo soy el que voy a intencionar, no es el objeto el que intenciona, soy yo. Entonces, iba construyendo, ¿no? Toda su configuración para ella entrar en el proceso. Y dice, y es que si lo analizas, así comienza. Vete a los vestigios de magia de cualquier civilización y así era, es, ¿qué elementos tengo disponibles? ¿Cuál de estos me ayuda a ponerme en el estado que yo quiero para poder crear lo que quiero crear? Y pues eso es lo que uso, ¿no? Ya parece que, y ese es el error en el que caen muchos magos académicos, imagínate esto. Hoy en día con el mundo global, ¿no? Y Amazon y las entregas desde cualquier parte del mundo, pues claro que sí, o sea, si yo quiero generarla, si yo me leo cualquiera de estos libros antiguos, ¿no? Que dice, hágase la varita con la madera de la no sé qué cortada en la no sé cuál, o sea, hoy en día sería bastante sencillo, pero ese libro fue escrito en la Edad Media. O sea, y si yo me leía ese libro en Australia donde no hay esos árboles, ¿qué? ¿Ya me fregué, ya no puedo hacer eso o qué? Pues no, obviamente está diseñado para que quien lo lea diga, este tipo de madera que produce este efecto, o que yo jamás he visto, pero que entiendo que la intención de este ritual es pues, ¿qué puedo utilizar que me puede colocar en ese estado, ¿no? Entonces, nuevamente se trata de ir más allá del símbolo, porque cuando nos clavamos en el símbolo, y con símbolo estoy hablando de él, y aquí me voy a poner muy mundano, pero desde el anillito cuando me caso, ¿no? Ahí no Ujú. hacen esta mano. Que el anillito cuando me caso, ¿no? Me voy a poner esta cruz en el cuello porque no sé qué. Yo traigo esta medallita de San no sé qué o de Santa no sé qué, porque ¿qué? ¿Qué es eso? Pues eso es magia. Ujú. Eso es usar un símbolo que me coloca a mí en un estado que me favorece la transformación de cosas. Si yo me siento en peligro y agarro mi cadenita, ¿no? Mi medallita, mi crucifijo, mi anillo, lo que sea, y estoy diciendo, ay, por favor, que no me vaya a pasar nada malo, ¿qué estoy haciendo? Me estoy sintonizando con el símbolo, con el objeto, y estoy conectándome con lo que representa. Puede ser que me conecta con la divinidad, puede ser que me conecta con el amor, puede ser que me conecta con mi familia, con mi linaje, puede ser que me conecta con un vínculo especial. Y de esta forma ya no me siento yo solo viviendo la experiencia,
sino que es yo acompañado de, lo cual me conecta con la cosa grandota, con el sistema, ¿no? Ujú. Entonces, el símbolo, o sea, el poder no está en el símbolo. Con esto no estoy diciendo que el símbolo no tenga poder. Sí lo tiene, pero no es que todo el poder esté contenido en el símbolo. ¿Qué piensas? Sí, me encanta, porque sí, estoy totalmente de acuerdo. El símbolo, hay cosas, por ejemplo, no sé, los cuarzos, que efectivamente tienen una vibración alta, ¿no? Porque son elementos de la naturaleza, etcétera. Sí tienen una vibración alta, sí tienen poder por sí mismos, pero pues lo que importa es la intención para la que yo los uso. Por ejemplo, no lo había pensado, pero este dije lo uso desde que estoy como que más conectada con mi espiritualidad. Para mí eso representa, es un símbolo que pues lo conecto con mi espiritualidad, pero también sé que no me va a pasar nada si alguien toca mi dije, no me va a pasar nada si el dije se me pierde, pues consigo otro que represente lo mismo y punto, ¿no? O sea, justamente no es esto lo que me conecta con mi espiritualidad, eso ya está en mí y esto se vuelve simplemente ese símbolo, ese recordatorio de eso que representa, ¿no? Pero sí, en realidad, pues el poder no está en estas cosas, sino en cómo tú lo manejas. Y también por eso es común que haya personas que siguen el ritual, usan todos los símbolos, o, no sé, los elementos, pero no funciona porque no están con esta claridad de intención y demás, ¿no? Como decíamos al principio. Y también esto que decías, tampoco se trata de que si no tengo esta madera del árbol que crece en la selva de tal cosa, entonces ya no voy a poder crear abundancia en mi vida, porque yo vivo en Alaska y en Alaska no hay este árbol, pues ya, o sea, no voy a poder crear abundancia, ¿no? O sea, no, en realidad, pues puedes ir a conseguir madera de otro árbol, hacer tu ritual o incluso sin esos elementos, con la pura intención, ¿no? O sea, de cualquier forma, es que eso, ese poder de creación, sí está en ti. Y tú, pues, decides con qué vibras más, ¿no? Por eso hay personas, hay distintos rituales, no sé, que hay unos que trabajan con la naturaleza, hay otros que con los astros, hay otros que con las piedras, yo qué sé, ¿no? O sea, Entidades. entidades, no sé, pero todo eso, pues es, o sea, no es como que el cuarzo sirve para manifestar amor siempre en todos los casos, o sea, no es el cuarzo, ¿no? Es nuestro poder y la intención que le ponemos y la dirección la conciencia que le metemos para lo que estamos creando, ¿no? Totalmente. Y voy a irme por el lado de justo de esa parte del ritual, del símbolo que nos va a que nos conecta con los talismanes, ¿no? Y los amuletos. En alguna ocasión estaba yo platicando en la mañana, ¿no? Fui a echarle porras a un amigo, es un buen amigo masón. Saludos, tú sabes quién eres. Y, yo estaba observando cómo se estaba preparando, tenía una entrevista para una posición bastante retadora, bastante interesante, un gran avance en su carrera profesional. Y entonces él estaba alistándose, ¿no? Y dentro del proceso de alistarse, pues estaba el escoger el traje y la camisa y la corbata, ¿no? Y el cinturón y bla, bla, bla. Entonces yo no pude evitar notar todo el ritual. El ritual es, oye, ¿por qué te llevas esos zapatos? Y él me decía, es que estos zapatos yo los vi en una revista y en Forbes, en la revista de Forbes, de los hombres más exitosos, y se los vi a una persona a quien yo admiro mucho y vi que estaban disponibles en línea y me los compré. Ok. Oye, ¿y esos calcetines? Ah, mira, estos calcetines a mí me los dieron cuando me promocionaron en la empresa anterior, ¿no? Para ocupar una posición que es en donde más exitoso he sido. Y ese traje, es que este color a mí siempre me hace, o sea, es el que me pongo para las fotos y es el que llevo a las entrevistas porque es el que me hace sentir mejor, porque siento que me veo muy bien
y al mismo tiempo disimula mucho, ¿no? Puede, o sea, si se me cae el café se disimula muy bien, si sudo se disimula muy bien, al mismo tiempo es elegante y al mismo... Ok. Oye, ¿qué onda con la cadenita? No, pues la cadenita, esta es la cadenita de la suerte porque es la que me regaló mi hijo cuando... Ah, ok. ¿Y el reloj? Este reloj me lo regaló mi papá. Este reloj a él se lo dieron cuando ganó el premio de la no sé qué. ¿No? ¿Qué perfume te vas a poner? No, definitivamente me voy a poner el que me puse aquella vez cuando ocurrió algo positivo. ¿Qué estaba haciendo ese muchachón? Un ritual. Estaba haciendo magia. Lo que estaba haciendo es, y obviamente lo sabía, pues no por nada lo estaba haciendo, se estaba llenando de elementos que lo estaban colocando en una sintonía, en un estado de conciencia, donde lo hacía sentirse acompañado y reforzado. Y no era el objeto. Es lo que está detrás, que es inconsciente, el significado que se le está agregando al objeto, ¿no? Me voy a escuchar muy Ferdinand de Saussure con el significado y el significante, pero es justamente a ese nivel por el que va. El símbolo no es valioso per se si no está unido a un significado, ¿no? Y ese significado debe tener una carga emocional, porque si el símbolo solamente tiene una carga intelectual, pues eso y una letra es lo mismo. Pero cuando el símbolo ya me conecta con un estado específico, ahí es donde ejerce su magia, ¿no? Y justamente esa es la base de los talismanes. ¿Qué es un talismán? Un amuleto. ¿Qué son? Pues son objetos que están saturados de un montón de cosas que tienen una energía específica y con energía simplemente me refiero a que están asociados con algo, nada más, ¿no? Um, si yo agarro el talismán y viene a mi mente un talismán para la abundancia, pues porque está hecho de este material que representa la abundancia, pero está pintado con el no sé qué que representa la abundancia. Fue pintado el día de la abundancia, a la hora de la abundancia, y que yo no sé qué sea eso, pero sé que hay tablas de días y de colores y de tal. Además, en el mes de la abundancia, y además lo hice con la mano de la abundancia, de ya nada más estoy diciendo barbaridad y media, pero la intención es que ese talismán, todo lo que constituye ese talismán, está cargado. Y lo interesante es, el talismán solamente representa lo que el portador entiende que representa, ¿no? Y aquí regresamos a la base de la magia no está en el objeto. Y cuando hablamos de magia, a veces es un, ¿y qué hacen estos dos psicólogos hablando de magia? ¿Y qué creen que ocurre dentro del espacio terapéutico? ¿No? Es magia. Lo que hacemos es, tenemos nuestros espacios con símbolos que tal vez para el que llega y lo visita no representa nada, pero para nosotros sí. Y que cuando el consultante se va, después de haber estado ahí durante un montón de tiempo, ya le representa algo. Y ya está asociado inconscientemente con algo. Y el proceso de transmutación que vive el consultante en el espacio terapéutico, ¿no? Es magia, porque se da cuenta que puede tomar, al principio es un cúreme, y la base es, pues yo no te puedo curar porque yo no tengo esa capacidad. Yo solamente te puedo reflejar tu sabiduría para que tú hagas la chamba. Y entonces el sujeto sale diciendo, pues si ni me dijo nada que yo no supiera. Esto yo ya lo sabía, pues sí, pero ahora tienes la confianza para ejercerlo. ¿Qué piensas? Me encanta todo lo que dices. Y a ver, sí, creo que por partes, primero referente a este ejemplo de esta persona que dices, lo que a mí me vino a la mente es, se estaba vistiendo de éxito, ¿no? O sea, lo que para él representa éxito. Y lo importante ahí, justo, no era el reloj, la corbata, los zapatos, sino cómo eso lo estaba haciendo sentir.
porque como decía, para poder crear es importante con la mente definir qué es lo que quieres crear, pero lo que te impulsa para avanzar hacia allá es la emoción. Entonces, estos símbolos te conectan con esa emoción que definitivamente te llevan hacia allá, ¿no? O sea, él seguramente llegó a su entrevista, sí, pensando en pues hacer lo mejor que pudiera, pero sintiéndose exitoso por toda esta pues todos estos símbolos que ya traía encima, ¿no? Y entonces, al sentirse así, pues me imagino que le fue bien, ¿no? Eh, pero es eso, o sea, ya estaba conectado con eso desde antes y al ya estar conectado con eso desde antes, pues es cuando puede crearlo y de manera muy intencional. Y entonces esa es como la primera parte, el primer punto. Pero el segundo, o sea, en terapia, en el espacio terapéutico, pues sí, tal cual, ¿no? O sea, sí, nosotros tenemos nuestros símbolos que nos ayudan a conectar, a entrar como en este rol que tenemos de acompañar, de mostrar cosas, de cuestionar, etcétera. Y sí, lo que pasa en terapia es que eventualmente le ayudamos a las personas a conectar con ese poder que tienen de crear su realidad, ¿no? Haciéndose responsables de tanto de lo que no les gusta, que también lo crearon, como de lo que sí les gusta y con muchos más elementos para poder saber cómo crear esta realidad que sí vaya en sintonía con lo que son, con lo que quieren, ¿no? Así que, pues sí, me encanta esa forma de verlo. Y concuerdo plenamente porque con esto no me estoy yendo al extremo, ¿no? De decir, absolutamente todo está en tu control, ¿no? Porque hay este espacio peligroso, ¿no? De la positividad tóxica, ¿no? Pues entonces todo es mi culpa y ya me fregué. O sea, también aplíquenle un poquito la parte del criterio aquí, ¿no? No nos estamos yendo a ese extremo, pero, o sea, sabemos que hay un montón de cosas que ocurren que no dependen de nosotros. Pero sí es cierto que siempre podemos hacer algo con respecto a eso que ocurre. Hasta lo más elemental sobre el cómo voy a vivir el proceso de eso que no estoy controlando, ¿no? O sea, justo cuidando esta parte que de repente se tiende como mucho en el extremo en la conversación pasada, ¿no? Que por cierto saldrá próximamente en el canal, donde hablaba este tema de los vendedores de humo y de los charlatanes, ¿no? Y de los vendedores de espejitos, que justo lo que hacen es eso, se aprovechan de las personas, ¿no? De esta necesidad que tienen de no hacerse responsables. Y entonces los llevan al extremo de no todo, ¿no? Es posible. Y tú nada más haz tu pizarrón de decreto y ya todo se dará y será maravilloso. No, no, o sea, tampoco. Sí es cierto que dependemos de nuestras circunstancias de vida y sí, sí es cierto que hay personas que llevan una ventaja distinto por encima de otras y toda esa parte es muy real. Pero eso no significa que el individuo esté completamente desvalido ante un entorno y que no tenga control de nada. Ahí sí para que veas, ¿no? ¿No? Aún en las circunstancias más oscuras, aún en las circunstancias más desfavorables, siempre podemos tomar decisiones y ejecutar acciones. Aunque sea para decidir si me voy a dormir del lado derecho o del lado izquierdo del calabozo, aunque sea eso, sigo teniendo una decisión que puede tener un impacto sobre mi calidad de vida, ¿no? Entonces, quería aclarar esa parte del extremo para que no se llegue a esta parte extrema de los comentarios del no, no es cierto, tampoco están así, ¿no? Entonces, estamos hablando dentro de los parámetros de lo razonable. Entonces, sobre el siguiente punto es, y también hablar, ¿no? Porque magia también incluye hablar de entidades. Que justamente es la parte que normalmente genera mayor controversia, mayor escepticismo, ¿no? Sobre el si existen o no existen las entidades, eso se los voy a dejar a cada quien. No tengo idea. Yo he visto
en espacios de trabajo de este tipo, yo he visto manifestaciones que no puedo explicar. Con esto no estoy diciendo que no tienen explicación, estoy diciendo que yo con esa experiencia no puedo, o sea, no tengo forma de explicar cómo ocurrieron, ¿no? Pero yo también sé, y lo sé por experiencias que tuve con algunos monjes, que son capaces de utilizar segundas cuerdas vocales que producen unos sonidos fantasmagóricos, ¿no? Sé del poder que tenemos de crear estados de conciencia muy complejos, ¿no? Em, Hay incluso técnicas, y lo sé como hijo de cantante, hay técnicas de canto que incluyen el utilizar varias áreas de las cuerdas vocales para incluso, mientras estás generando una nota con una de las cuerdas, estar generando una nota totalmente diferente con la otra cuerda vocal. Y entonces se escucha como si hubieran dos voces, una más grave y la otra más aguda, haciendo cosas totalmente diferentes. Y sí, eso es posible, eso es real, búsquenlo como semitonos y todas estas cosas, ¿no? Este, eso es posible. ¿A dónde voy con esto? Um, yo no sé si realmente hay otras entidades en algunas otras partes, dimensiones, yo no sé, eso se lo voy a dejar a cada quien, pero sí sé que dentro de nosotros hay un chorro de entidades. Eso sí se los puedo afirmar. Tan es así que el cerebro tiene la capacidad de segmentar personalidades, ¿no? Y de que estas se vuelven hasta personalidades complejas. Gustos distintos, se relacionan con la corporalidad de forma distinta, hablan distinto, tienen recuerdos diferentes, o sea, esto está muy estudiado. Y incluso en estados alterados de conciencia, como por ejemplo la hipnosis, ¿no? Yo he llegado dentro del trabajo hipnótico con consultantes a, de repente aparecen por ahí contenidos que uno dice, ¿y eso qué? ¿No? Que si es de una vida pasada, que si no, que si se le metió el espíritu, que si se conectó con el extraterrestre, que yo eso no sé, eso cada quien desde su metáfora lo va a poner, pero no podemos negar que tenemos esa capacidad de manifestar y expresar distintas facetas de nosotros mismos. Que es justo parte de lo que hacemos dentro del espacio terapéutico. La persona llega estacionada en una faceta que no le está funcionando en su realidad. ¿Y qué es lo que nosotros, hechiceros, alquimistas, magos, hacemos? Pues los empezamos a bombardear con conjuros que los hacen entrar en un estado diferente de conciencia, que terminan por activar una faceta diferente de ellos mismos que los lleva a ser más funcionales ante el reto que les está presentando su realidad o transformar la forma como se están vinculando incluso con ellos mismos. Y esto incluye el proceso de aceptar o integrar eventos con los que me estoy peleando y que no me están permitiendo disfrutar de mi vida. Eso incluye relacionarme diferente con las personas en mi entorno o eso incluye ejecutar recursos que yo ni siquiera sabía que tenía conscientemente, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hacemos dentro del espacio terapéutico, es hacemos que sus otros espíritus, sus otras entidades, ¿ah? Sus otros, no sé cómo llaman, sus otras ánimas ejerzan presencia para que las personas puedan vivir distinto, ¿no? Y ya de eso, si hablamos a lo que puede ocurrir dentro de un espacio chamánico, mágico, ritual, bueno, pues se puede ver a personas que hablan dos, tres lenguas en dos, tres tonalidades diferentes, hablando de conocimiento muy diverso, que quién sabe de dónde venga. Eso es muy real, eso ocurre. Sobre lo que está detrás y la explicación qué tan metafísica o qué tan mundana, eso se lo voy a dejar a cada observador. ¿Qué piensas? Sí, pues, o sea, mm, a mí me parece que en el universo existen
todas las posibilidades, ¿no? Y lo que hace la diferencia es con cuál de esas posibilidades te conectas. Como dices, cuando las personas llegan a terapia, llegan en una versión de sí mismas que pues algo no les está funcionando, ¿no? Pero también en sí mismas existen otras posibilidades de lo que sí puede estar funcionando, de cómo son cuando desarrollan sus recursos y, o sea, todas las potencialidades están ahí. La cosa es con cuál te conectas, en cuál pones tu atención, a cuál le pones más energía. Porque, no sé, o sea, yo soy, por ejemplo, una persona muy tranquila, pero en mí también está la potencialidad de ser muy violenta, igual que en todos. Y si yo me conecto con eso, lo puedo manifestar. Pero también, no sé, también está en mí la potencialidad de ser, volverme estrella de rock, ¿no? Si conecto con eso, lo puedo crear. Así, ¿no? O sea, están todas esas potencialidades y la cosa es con qué te conectas, en qué pones tu atención, a qué le dedicas tu energía. Y así como eso, pues sí, en el universo hay mil posibilidades y pues depende con qué te conectas en cada espacio, ¿no? En la terapia, pues sí, básicamente es como poder conectar con esa versión que en este momento todavía no se siente presente, pero está ahí de todo lo que la persona quiere para su vida, ¿no? Cómo se quiere relacionar, qué quiere lograr, etcétera, ¿no? Y la cosa es empezar a ponerle foco a eso para poder crearlo. Totalmente. Am, Viene a mi mente un proceso a través del cual le daban su rango a los soldados de la SS, que eran las fuerzas especiales durante la Alemania nazi, ¿no? Hay videos ahí que son impresionantes porque están todas las fuerzas, ¿no? Todos los soldados a los que se les despojaba de cualquier otro símbolo, ¿no? Porque eran, o sea, era la base, era el mismo uniforme, pero tenía características muy, muy distintas, ¿no? Y entonces, para llegar a ese proceso, habían tenido que pasar por muchas pruebas, por muchos entrenamientos, y dentro de esos entrenamientos estaba un entrenamiento con sangre, ¿no? Y entonces se les asociaba mucho este tema del tú eres el producto, ¿no? De un linaje puro, y es momento de que ocupes tu lugar en el espacio de los dioses nórdicos, ¿no? De los dioses arios. Entonces, em, asume tu lugar y siente tu superioridad, ¿no? Y todos estos entrenamientos, todos esos procesos iban rodeados de símbolos, específicamente el símbolo de la SS y el símbolo que ellos utilizaban de la calaverita con los rayitos, ¿no? ¿Qué ocurría? Am, Al final, cuando venía la noche, era de noche, era en un, pues, como un tipo estadio que Hitler había creado, ¿no? Y entonces estaban rodeados de las banderas, ¿no? Del régimen, estaban rodeados de estos símbolos, estaban los calderos, cada uno de los calderos tenía atrás la figura de este dios poderoso, ¿no? Entonces, estaban rodeados de todos los elementos mitológicos para que se sintieran en un Olimpo y que estaban tomando su lugar en este Olimpo. Y claro, ya sé, muchos podrían llegar a decir, bueno, pero es que Hitler era un mago muy poderoso, o sea, sí, claro que él pertenecía a grupos secretos como la Orden del Tule, etcétera, pero pues al final lo que hacen muchos de estos grupos es hacer que la persona se haga consciente que descubra su propio poder y el uso del símbolo, ¿no? Y evidentemente él lo usó y lo hizo muy bien, además también de su mano derecha, ¿no? Entonces, rodeaban a estos soldados de estos símbolos, la música empezaba, mucha percusión, muchos sonidos muy impactantes, ¿no? Discursos desde el que se reconectaran con esta parte, ¿no? De superioridad, de poder, donde ellos eran la autoridad y donde iban a imponer el orden, ¿no? En el caos del mundo, iban a ser los salvadores de su raza y, o sea, pues, qué estaba haciendo? Los estaba haciendo entrar en trance
conectarlos con símbolos y que activaran facetas que ellos mismos, que todos tenemos, y que no sabían que tenían. ¿Quiénes eran estos sujetos? Eran jóvenes. Eran jóvenes estudiantes, granjeros, trabajadores de fábricas, eran personas que tenían familias, hijos, esposas, eran personas normales. Y a través de este proceso ellos entraban en contacto con sus facetas más oscuras, las facetas más violentas, las facetas más resistentes, las facetas más, ¿no? Sacaban eso de su oscuridad, entiéndase, solamente inconsciente, y los dejaban investidos de ellas. ¿Cómo? Agarraban el simbolito y básicamente lo que le estaban diciendo en un proceso de trance hipnosis de lo más simple del universo, les decían, y ahora tú eres eso, y aquí está el símbolo que te convierte en eso. ¡Pum! Y la persona se quedaba conectada con esa faceta. ¿Y qué ocurría? Cuando de repente vinieron los juicios de Nuremberg, ¿no? Las personas era como de, pero es que no sé qué pasó, o sea, no sé por qué hice lo que hice, y muchos nunca pudieron explicarlo. La explicación más fácil es decir, ay, es que en realidad todos eran unos desgraciados malditos. O sea, esa es una explicación muy simplista. La otra es el entender que pasaron por un proceso de adoctrinamiento y que ese proceso incluyó el uso del símbolo, ¿no? Y la integración de facetas que en ese caso le servían al régimen. Entonces, sí, sí es posible a partir de la utilización de estos rituales mágicos, místicos, el contactar con partes de nosotros que nos pueden convertir y potenciar, que es lo que hacemos dentro del espacio terapéutico, pero que también nos pueden conectar con facetas autodestructivas, como es este caso. ¿Qué Ujú, piensas? ujú. Sí, totalmente. Porque tenemos mucho poder, ¿no? Y cuando conectamos estos símbolos, estas emociones en una dirección, o sea, sí realmente entramos en este papel, ¿no? Tenemos todas estas posibilidades. O sea, tanto ir hacia este ejemplo que dices, que pues, o sea, bueno, todos conocemos la historia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que las personas fueron capaces de hacer? Y básicamente fue por este proceso en el que entraron en esa sintonía y se comportaron de acuerdo con ella, ¿no? Pero así como está esa posibilidad, justo, también está la otra posibilidad de, pues, convertirte en tu mejor versión, hacer las cosas de acuerdo con los valores que tú tengas, ¿no? O sea, en los que sean. Y sí, tenemos estas potencialidades. A mí me parece algo que lo he hablado muchas veces con algunos de mis consultantes, es que de pronto dicen, es que yo no soy mala persona, yo no sería capaz de hacer algo así, es que yo no podría hacer lo que esta otra persona hizo. Y de pronto, para mí es como, sí podrías, todos podríamos, o sea, tenemos esa posibilidad, esa potencialidad, pero la diferencia es que sí puedes elegir hacia dónde quieres ir, ¿no? O sea, pero de poder sí puedes. Y también a veces eso puede ser fuerte, pero también puede dar calma, ¿no? O sea, en el sentido de dejar de resistir eso que también es humano, que también es una posibilidad y pues más bien enfocarte en lo que sí quieres, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, creo que son temas muy interesantes, pero todo se conecta en el sentido de la intención que le pones a las cosas y darte cuenta de ese poder que tienes para desarrollar alguna potencialidad, ¿no? Y hacerte responsable de lo que estás haciendo y lo que estás creando, como decías hace rato, incluso a partir de las cosas que sí tú no puedes controlar, ¿no? Totalmente. Am, y me encanta cómo pones la palabra poder, porque de eso se trata. En el momento en el que digo, yo no podría, yo no puedo, sea funcional, disfuncional, positivo, negativo, bueno, malo, llámale como quieras, en ese momento te estás restando poder. En el momento en el que te asumes como es que yo puedo todo,
¿no? Es que yo soy capaz de todo, pero elijo lo que hago o lo que no hago con ese poder. En ese momento es cuando nos hacemos conscientes y responsables de de esa maravillosa capacidad de transformación que tenemos. Totalmente de acuerdo contigo, mi querida Maye. Oye, esto está muy interesante. Yo creo que nos va a hacer falta una segunda parte. ¿Qué piensas? Sí, hay mucho que hablar al respecto, pero Totalmente. es que es un tema muy amplio, muy interesante, que despierta mucha curiosidad y pues sí, es interminable lo que podemos hablar al respecto. Totalmente. Y em, algo para cerrar la conversación, algo más que te gustaría compartir con el auditorio de charlas alquímicas, alguna sugerencia, algún tip para los curiosos, cómo te gustaría cerrar esta conversación? Bueno, pues yo creo que la parte más importante que me gustaría como dejar es, sí, tenemos todos mucho poder y tú puedes decidir cómo canalizarlo, ¿no? Y puedes hacer incluso tus rituales, si eso te sirve, como el ejemplo que tú dabas, ¿no? Puedes usar elementos que te ayuden a conectar con eso que quieres crear y la clave está no en los objetos que te pueden servir y están padres. Yo tengo mi dije y es muy bonito, pero la clave está en que puedas conectarte con eso que quieres, porque esa potencialidad, o sea, lo que tú quieras es una potencialidad que está ahí, que se puede volver realidad, pero necesitas convertirte en esa versión de ti que hace todo lo que necesita hacer para llegar hacia donde quieres llegar. Entonces, conecta con eso, siéntelo y enfoca tu pensamiento y tus emociones hacia allá y pues entonces eso te va a sintonizar para que logres lo que estás buscando. Totalmente. Quien haya visto este contenido y le haya llamado la atención tu estilo, quiera contactar contigo, cómo pueden acercarse a ti? ¿Cómo pueden saber más de ti? Bueno, mis redes, en todas mis redes estoy como Mayemeg, tengo mi página web que es www.mayemeg.com. En Facebook estoy como Mayemeg, psicoterapeuta y life coach, en Instagram como @mayemeg_life coach y así es como me pueden encontrar en estas tres redes principalmente. Mayemej, la palabra clave. Ujú. Fantástico. Pues a mí me gustaría solamente dejarles un último comentario a todas las personas que se hayan dado la oportunidad de acompañarnos en este espacio, que es el decirles que a veces el esoterismo, la magia, los símbolos, los rituales pueden generar una resistencia, pero pueden ser analizados, pueden ser utilizados, pueden ser observados desde muchos puntos de vista. No necesariamente hablar de magia implica el decir que hay algo sobrenatural, entiéndase como forzosamente desconectarse del tema científico, razonable, lógico y entrar a un terreno de charlatanería, mentira. No necesariamente. Entonces, am, invitarte, si este tema llamó tu atención, ya sea por la conexión entre lo científico razonable o por la parte metafísica sobrenatural, por cualquiera que haya sido tu conexión con esta curiosidad, te invito a que lo explores, porque toda aquella herramienta que te ayude a detonar tu mejor versión y a recuperar tu poder para construir la vida que quieres construir, vale la pena explorar. Muchísimas gracias, mi querida Mayemeg, por aceptar esta invitación y compartir este espacio. Y muchísimas gracias a ti. Y no se te olvide que tu nivel de conciencia determina tu realidad. Hasta pronto.